Bienvenidos, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Estamos aquí en TV UNAM, desde donde vamos a hablar hoy de autonomía universitaria. Nos acompañan en el estudio y agradezco muchísimo que estén aquí el doctor Henning Jensen. Henning, bienvenido. Rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de la UDUAL, de la cual nos vamos a platicar. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento especialmente honrado de compartir estos momentos con ustedes y con las personas que nos escuchan y observan. Está también Silvia Torres, la doctora Silvia Torres, investigadora emérita de esta universidad. Bienvenida, Silvia, y miembro del Instituto de Astronomía y, bueno, una persona reconocidísima en los campos de la ciencia, de los cuales muchas gracias por la invitación. Al contrario, Silvia, bienvenida. Y el doctor Renato González Melo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, exdirector también de ese instituto. Bienvenido, Renato. Muchas gracias. Pues a ver, son 90 años de autonomía, 90 años de defender una autonomía y una independencia en la parte que tiene que ver con gestión y administración de una universidad, pero que también implica una libertad de cátedra, una libertad de planeación en los programas académicos y desde luego de la defensa de una norma jurídica que hace qué, o sea, ser autónomos para qué en la universidad. Bueno, ¿quién quiere? Silvia. O sea, bueno, la universidad tiene que ser autónoma, es inherente que tenga libertad, que haya libertad de pensamiento, libertad de criterios, libertad de opiniones, donde se cultiven todas donde se permita que haya todas las ideas y que todas ellas progresen, afloren y se cultiven. En particular yo soy científica, entonces me interesa mucho que los científicos tengan la libertad de investigación. Esta libertad, por supuesto, tiene varios límites. Uno es el tipo de instrumentos con los que uno puede trabajar, los fondos que uno requiere para ese trabajo, los colaboradores que se necesitan, en fin, por supuesto que no es una libertad total y absoluta, pero sí es una libertad de pensamiento en cuanto que uno puede proponer cualquier idea y tratar de sacarla adelante, tratar de analizarla, ver si es válida, si no es válida, sin cortapisas, sin limitaciones. De acuerdo. Antes de irnos a la parte que marca la internacionalidad de la autonomía, Jensen, me gustaría, Renato, que nos platicaras desde el discurso de las humanidades, tú que eres miembro de un instituto de investigación de las humanidades aquí en la UNAM, ¿cómo es que filosóficamente se concibe la autonomía? Mira, lo que hay que entender, creo, es que la autonomía de la UNAM y la autonomía mexicana tiene varios componentes. Nosotros decimos la autonomía de la UNAM, la realidad es que la Universidad de Michoacán tiene una historia anterior a la nuestra y la autonomía tiene componentes que vienen de fuentes muy distintas, de una muy importante, que es la libertad de cátedra, y que se inspira en buena medida en el movimiento universitario argentino, de Córdoba. ¿Argentino? Sí, en el movimiento de Córdoba. Pero, digamos, también hay doctrinas jurídicas europeas de signo ideológico muy variable que plantean la posibilidad de que en un mismo Estado coexistan distintos ordenamientos jurídicos, que fue algo muy difícil de aceptar en general en todo el mundo, y que acaba entendiéndose como algo necesario para el funcionamiento eficiente del propio Estado. ¿Qué quiere decir para la UNAM? Bueno, la autonomía de la UNAM se construye frente a un Estado que estaba en construcción. La autonomía como el que fue el partido hegemónico del siglo XX, el Partido Nacional Revolucionario, data de 1929, aunque era un proyecto anterior, y al fundarse el partido que fue oficial, se concibe como una estructura vertical completamente abstracta, casi como una estructura de razonamiento, con una sola voluntad, sin fisuras, y que iba del presidente de la República hasta el último rincón del país. Esto era una fantasía. Pero la autonomía se propone como un espacio ajeno a esa voluntad. Y esto provocó enormes conflictos. La autonomía de la UNAM es una historia bastante... Pues no violenta, pero sí, digamos, de una complejidad social. Con complejidades, pero no es una historia de confrontación como la de Guadalajara, por ejemplo, donde la autonomía de la universidad pública
se logra realmente mucho tiempo después. Claro. Es vista desde círculos oficiales durante mucho tiempo como una doctrina de los enemigos. Por más que el primer rector de la UNAM, ya autónoma, haya sido Ignacio García Telles, que era una persona de izquierda con credenciales fuera de duda. Lo que da es un espacio para que las instituciones de educación no sean un pequeño ministerio de propaganda, sino que desarrollen sus objetivos. Proyecto de Estado. Pues en función de las preguntas que se hacen y que haya un componente muy relevante para la democracia mexicana, que son los contenidos. Los contenidos de programas y académicos. Claro, porque tenemos una democracia sin adjetivos, pero necesitamos una democracia con objetivos, no una democracia sin contenidos vacías, ¿no? Claro. Tiene que haber una discusión sobre de qué se trata el ejercicio de la autoridad. Claro. Henning, en el resto de las universidades en América Latina, tú diriges esta unión de universidades de América Latina. Cuéntanos un poquito qué tiene que ver con la autonomía, cómo ejerce la UDUAL y las universidades unidas, cómo es que pueden mejor, unidas, defender la autonomía universitaria. Sí, yo primero quisiera hacer referencia a que la autonomía universitaria es un aspecto, es una dimensión sustancial de la institución universitaria. Y también, muy rápidamente, quisiera mencionar que a lo largo de la historia, diferentes sociedades, y eso también en diferentes culturas, en diferentes latitudes, han creado espacios especiales para el cultivo de la academia. Pensemos en la academia griega de Platón, pero pensemos también en la Masada árabe. Estos eran espacios que tenían un concepto de autonomía, sí, ciertamente diferente al que tenemos ahora, pero como Renato lo decía, ha habido en las sociedades y en diferentes lugares del mundo un respeto por un espacio especial de la cultura y de la sociedad para que pueda desarrollarse de manera libre el pensamiento y el conocimiento. Recordemos tal vez un momento muy traumático de la historia, y es cuando la primera mujer científica, de la cual tenemos recuerdo, tenemos historia, que fue Hipatia de Alejandría, que se dedicó a la astronomía, a la matemática, fue asesinada precisamente por dedicarse sistemáticamente al conocimiento. Y luego se dan dos grandes hitos más cercanamente a nosotros en la historia, unos que a principios del siglo XIX en Alemania Humboldt dice que debe existir la libertad de enseñanza y de investigación, lo que llamamos ahora la libertad de cátedra, y Humboldt decía que ese espacio de libertad tenía que ser protegido porque iba a ser de utilidad para la sociedad entera. O sea, el Estado y la sociedad entera se iban a beneficiar de una ciencia que fuera libre, porque así iba a dar contribuciones todavía más relevantes. Y en el año 1918, los estudiantes cordobeses en Argentina logran dar un paso que va aún más allá de lo que en la historia anteriormente se había establecido y concebido como autonomía universitaria. Entonces, para la UDUAL, la autonomía universitaria es una característica muy propia de la Universidad Latinoamericana, porque es un concepto y una realidad jurídica que es bastante diferente a cómo se concibe la autonomía, por ejemplo, en Europa. En Europa es sobre todo libertad de cátedra y libertad de tomar las decisiones, pero no es libertad enteramente del Estado o de los gobiernos. En países como Alemania o Francia, la designación del cuerpo docente y sobre todo de profesores y profesoras titulares está en última instancia en manos de los ministros. La autonomía universitaria en América Latina es una autonomía que, además de comprender la libertad de cátedra, comprende la libertad de autogestión administrativa, financiera, académica y jurídica. Entonces, es
Es un concepto mucho más amplio, mucho más profundo y de consecuencias mucho más grandes para la institución académica, y también hace que esto, sin embargo, se vuelva muchas veces fuente de incomprensión, de conflictos, de equívocos en la relación entre el Estado y la universidad. Puedo decirles con toda confianza que en Costa Rica muchas veces muchos políticos dicen que nuestra autonomía nos lleva a pensar a nosotros, los universitarios, de que somos un Estado dentro del Estado. Eso es absolutamente falso. No caeríamos jamás en pensar algo tan absurdo. Pero sí, creo que debemos tener muy claro que ese alcance es mucho mayor que el de cualquier otra institución cultural, social o política dentro de nuestros estados. Es una autonomía especial y es mucho más grande que aquella que se establece, por ejemplo, para el Seguro Social en nuestro país, que es una institución autónoma, pero no es tan autónoma como es la universidad. Este grado de libertad tan amplio, que no nos hace una república independiente, por supuesto, se debe a que con ello, digamos, la sociedad, la cultura ha adquirido una madurez tan grande que puede crear ese espacio para que un conjunto de personas, que son en este caso personal administrativo, investigadores, docentes y estudiantes, puedan dedicarse a la ciencia, al desarrollo del conocimiento, al desarrollo de las artes con entera libertad. Pero tomando en consideración, por supuesto, aquello que sucede en su entorno y teniendo la conciencia de que el compromiso social que de manera tan clara se deriva de la reforma de Córdoba es un compromiso para participar en la creación de la nación. Aquí en esta universidad donde estamos ahorita, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se dice que es la universidad de la nación. Sí, esta es una universidad que ha creado una nación. Y muchas de nuestras universidades latinoamericanas son universidades creadoras de nación, con todo lo que esto significa. De acuerdo. Vamos a regresar después del corte con Silvia, que me interesa mucho, Silvia, que nos comentes desde el discurso científico cómo se practica cotidianamente la autonomía, y luego también, Renato Henning, preguntar cuáles son los riesgos y los límites de la autonomía, porque los ha habido, ¿no? O no lo sé. Ahora, esa es la pregunta que haremos en el segundo bloque, así que vámonos a un corte de volada, no se vaya, y volvemos aquí para hablar de autonomía universitaria en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de autonomía universitaria a 90 años de ejercerla aquí en la UNAM. Silvia, hablábamos un poco ahora en el corte de esta relación de autonomía y responsabilidad. Sí, a mí me preocupa mucho que aclaremos dos aspectos. Al hablar de autonomía estamos hablando fundamentalmente, en las universidades estamos hablando de las universidades públicas. Las universidades privadas en general no tienen autonomía. Ahí tenemos la responsabilidad, al tener autonomía tenemos grandes responsabilidades en todos los frentes. En el frente financiero se recibe dinero y se tiene que aclarar dónde se tiene que hacer las cuentas con transparencia después. Claro. Se tiene que buscar que las enseñanzas, que los cursos sean lo mejor posible. Se tiene que buscar que los programas se adapten a las circunstancias, a qué está pasando. Tenemos que estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro país, en lo que nos rodea, y tratar de completar, de atender esos problemas. Y eso se hace de distintas áreas, porque esta universidad tiene muchas carreras, muchas dependencias, y cada una tiene distintas responsabilidades. En el tema de ciencia hay muchas responsabilidades también ahí, porque la investigación tiene que ser responsable, no puede ser tampoco al azar y
y también fantasiosa. Tiene que ser responsable, tiene que ser seria, tiene que estar sujeta a la crítica de quienes, pues de los pares, y también hay la ciencia aplicada que tiene un fin específico, y hay la ciencia básica, que es el conocimiento, buscar el conocimiento, es la curiosidad inherente del hombre, buscar más, conocer un poco más, y ahí es mucho de la astronomía cae en la ciencia básica, y yo defiendo mucho la ciencia básica porque eso nos amplía el conocimiento, eso nos ha dado una riqueza, una amplitud de opciones que después resultan aplicaciones directas en nuestra vida diaria. Hay quien dice que la ciencia nos ha dado malos resultados, y yo creo que la ciencia no es mala, es la aplicación de la ciencia. Es como decir que si un automóvil es malo, no, pues es cómo se usa el automóvil o cómo se usan los bienes de consumo. Entonces, la ciencia básica es lo que nos permite conocer mejor la naturaleza, y es una de las ciencias que en las universidades públicas se puede desarrollar y se desarrolla, y tenemos esa libertad, pero hay que hacerlo, repito, con responsabilidad. Claro. Ese es muy importante. Quiero irme un ratito al tema de las humanidades, pero después volveré, Silvia, para preguntarte en tu ejercicio como mujer de la ciencia, si es necesaria una autonomía que defienda esa presencia de las mujeres científicas, específicamente las mujeres de la ciencia. Pero Renato, en el campo de las humanidades y en el campo de la historia del arte, que es lo que te compete, tú has trabajado estos temas desde el museo, desde los museos universitarios, sus colecciones, el patrimonio. ¿De qué manera la autonomía de la universidad, de la nación, como decías, Henning, se practica todos los días en tu quehacer cotidiano como investigador? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, que hay una fuerte noción de compromiso social. En el origen de la autonomía hablamos de Ignacio García Telles y de Arnaldo Orfila, que son dos personajes centrales en la historia de la izquierda latinoamericana, y que no habrían admitido una noción de libertad de cátedra sin compromiso social, pero ni remotamente. Además, implica cosas que me parecen muy importantes. Primero, que la jerarquía dentro de la universidad es una jerarquía de primeros entre pares. Esto es, en la vida académica, el director de un instituto no es el jefe de los académicos en el sentido que se entiende en una empresa o quizás en alguna dependencia del gobierno. No define qué estudian ni qué trabajan, ¿no? No, lo define el académico en sus proyectos de trabajo y en diálogo con los cuerpos colegiados, y es un diálogo muy intenso en el que la noción de responsabilidad entra en juego muchísimo. A mí me parece que ante los muy limitados espacios de opinión pública y sociedad civil que hay en muchos países latinoamericanos como el nuestro, la autonomía ha venido a ser el espacio donde se puede discutir sin tantas cortapisas. Y lo que tiene que ocurrir es que esas libertades se extiendan. Yo por eso siempre he sido partidario de que en las instituciones de cultura del Estado, y ahorita digo por qué hago esta aclaración, que en los museos del Estado, que en las zonas arqueológicas del Estado aumenten las facultades que tienen que ver con la autonomía, porque pienso que de esa manera cumplirían mucho mejor con sus tareas, y que la estructura que tenemos viene de los años 30 y 40 y está inspirada en estructuras que no tienen que ver con nuestro país. ¿Y en dictar un discurso nacional? Pues sí, en un discurso nacional que se entendía como la palabra de la autoridad, pues que pienso que no es el México de hoy. Ahora, esto tiene que ver con las instituciones del Estado. Por ahí hay documentos electorales que piden la autonomía y realmente están proponiendo una privatización. Esto es completamente otra cosa, y yo personalmente pienso que no se puede admitir el argumento de que la única forma de autonomía es la, digamos, autosuficiencia financiera. No, para nada. La autonomía es una doctrina jurídica que habla de que es posible que una estructura jurídica en un Estado nacional
tenga distintos ordenamientos jurídicos. Claro. No tiene ningún chiste defender la autonomía de quien ya no tiene que rendirle cuentas al Estado más que en su declaración de impuestos, y bueno, para acreditar sus programas y eso, ¿no? Pero no, el punto es que sea una institución pública la que tenga autonomía. Eso es lo que hay que defender. Claro. Y a nivel América Latina, porque ya mencionamos en varias ocasiones esto, ¿por qué? Bueno, la primera es, ¿cómo es que América Latina como concepto sigue siendo una unidad? Porque eso es lo que pretende ser la UDUAL, ¿no? Una unión, darle unidad a este concepto en América Latina, en todas las universidades de América Latina, públicas. La UDUAL es la unión de universidades de América Latina y el Caribe. Y es una unión que ahora cumple 70 años de existencia, que reúne alrededor de 300 universidades públicas y privadas. Para la UDUAL, el concepto de autonomía, tal y como lo hemos heredado de la Reforma de Córdoba, pero también de la gran tradición académica occidental, pero como ya lo mencioné, también de otras culturas, la autonomía es verdaderamente central en el quehacer de nuestras universidades. Es correcto afirmar, o yo lo afirmaría también en esos términos, de que la universidad privada tiene limitaciones mayores para el ejercicio de su autonomía. Sin embargo, hay algunas, muchas diría yo, y aquí en México tenemos un ejemplo que yo creo que es verdaderamente sobresaliente, por lo menos desde mi percepción, que es la Universidad Iberoamericana, en donde se practica una libertad de cátedra verdaderamente profunda y consecuente. Pero los alcances son diferentes, ¿verdad? Ya que la autonomía universitaria, como lo hemos recalcado, tiene diferentes niveles y lleva a una mayor independencia en toda la gestión, incluso presupuestaria, aunque reciba su presupuesto del Estado. Pero eso es un compromiso del Estado. La educación es un derecho humano. Entonces los estados han de estar comprometidos con la garantía de la educación y el acceso a esta educación. Por supuesto, como Renato y Silvia lo han mencionado, hay límites en el ejercicio de la autonomía. Y riesgos, ¿no? Y hay también riesgos, ¿no? El límite está dado por el hecho de que debemos actuar con responsabilidad y compromiso. Pero no estamos exentos de manera absoluta al escrutinio de las instituciones estatales. Por ejemplo, en materia presupuestaria, en todos nuestros países existe un control por parte de la Contraloría General de la República, o como se le llame en cada país, ¿no? Pero eso es parte de la responsabilidad social. También tenemos que rendir cuentas y tenemos que ser acorde con nuestros tiempos y acorde con las expectativas de una ciudadanía participativa. Tenemos que ser transparentes. Bueno, pero tomando en cuenta todo esto, para la UDUAL, la autonomía es verdaderamente importante porque también vivimos una época en que la misma autonomía está siendo puesta en riesgo y en peligro, porque tenemos tendencias políticas latinoamericanas y más allá de América Latina, que podríamos decir que son tendencias políticas, por lo menos internacionales o globales, que tienden a la restauración de estados de cosas políticos, ¿verdad? De condiciones políticas que tienden pues hacia la restricción de la libertad del pensamiento. Hay como un cierto discurso cada vez más acentuado que yo llamo propio de una epistemofobia, ¿verdad? O sea, miedo al conocimiento. Un miedo al conocimiento y también una actitud negativa y en muchos casos represiva hacia la libertad del conocimiento. Podemos poner ejemplos, pero yo creo que no tenemos que hacerlo. No tenemos tanto tiempo para hacerlo, pero... No tenemos tanto tiempo, pero la tendencia es evidente. Entonces, la UDUAL está fuertemente comprometida con la defensa de esos espacios de la independencia académica,
entendiendo las limitaciones que existen, pero también partiendo de la convicción de que la independencia, la autonomía universitaria es sustancial para el desarrollo de la libertad de nuestros pueblos. Perfecto. Este contenido de lo dual nos sirve para rematar esta parte que tiene que ver con lo dual. Para finalizar el programa desde la UNAM, en un minutito, Silvia, ¿cuál es el ejercicio o cuál es la palabra con la que quisiera cerrar esta conclusión como mujer científica? Como mujer científica creo que la universidad ha dado muestras de que acepta todos los géneros, no tiene limitaciones, no tiene cortapisas y que permite el desarrollo amplio, pleno de todos nosotros, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Familias enteras. Y desde las humanidades, desde el arte, ¿cuál sería como la conclusión del ejercicio autonómico? Y otra cosa, todas las tendencias políticas también, claro, por supuesto, la pluralidad política y la pluralidad en otros sentidos. Pluralidad y diversidad, ¿no? Tiene que haber espacios de libertad para que haya una discusión de argumentos en todos los ámbitos, científico, humanístico, artístico, y hay que defender a las universidades latinoamericanas porque han sido esos espacios y son espacios públicos que se dedican a eso, es muy escaso. Pues me encanta que hayan estado aquí porque este ejercicio mismo de estar en una televisora universitaria defendiendo y hablando de la autonomía, pues ya es parte de esa defensa. Así que muchísimas gracias, Henning, por acompañarnos y suerte en tu estancia aquí en México. Silvia, muchísimas gracias y felicidades por esa defensa siempre de la equidad de género en la universidad. Renato, muchísimas gracias por defender también siempre la parte de las humanidades. Y bueno, seguimos aquí en la defensa de la autonomía desde Televisión Universitaria. Muchas gracias.